Buenas noches a esos ojitos que veo por ahí aparecer. ¿Cómo están? Las personas que ya se están conectando, les pido el fa que me manden alguna musarañita para saber que estoy recibiendo. Listo, corazoncitos, y de pronto me mandan un mensajito para ver y estar segura que tenemos los mensajes activados. Y donde no los tengamos activados me muero de la pena comentarles que no tengo como mucha idea qué pasa, pero ya en alguna ocasión me pasó. Bienvenidos, buenas noches. Hoy les puse un mensajito a muchos si vieron el anuncio del tema que íbamos a tocar hoy. Realmente tenía preparado otro tema para hoy, pero yo me dejo llevar mucho como por la frecuencia de lo que me llega a la consulta. Y resulta que estas 2 últimas semanas, ¿qué tal, Grace? ¿Cómo están? Mi querida Juana Rodríguez, ¿qué tal? Qué alegre verlos por acá. Caritas conocidas, personas que me escriben y que tenemos bastante contacto por este medio. Les estaba contando que a pesar de que tenía un tema diferente para hoy, me pareció importante abordar un poco del contenido acerca de lo que es el control del síndrome metabólico. Dije inicialmente, bueno, muchas personas no saben qué es el síndrome metabólico, suena como muy como clase de medicina o clase quién sabe de qué para la noche, pero miren muchachos, realmente ustedes saben que yo le anoto a que si uno educa puede tener conciencia, y si tiene conciencia puede tomar decisiones desde otro lugar, y entonces esto es invertir en nuestra salud. Entonces, qué alegre, Josefina, por aquí hay caritas conocidas que me están dejando sus mensajes. Ernesto Iván Medrano, con muchos mensajitos, qué alegre tenerlos por acá. Entonces les estaba contando que en los últimos días he tenido como racha de personas que me han consultado, muchos por querer bajar peso y otras personas por querer con la nutrición y con la alimentación sana controlar algunas de sus patologías. Y esas patologías, ustedes saben que yo soy médica diabetóloga, entonces muchas de esas patologías tienen que ver con diabetes, con resistencia a la insulina, pero obviamente dentro de ese paquete cae hipertensión, cae problemas de colesterol, de triglicéridos, hígado graso y una cantidad de arandelas, incluso la parte de ovario poliquístico, de acné, que ya como lo hemos comentado en otros momentos, están metidos como dentro del mismo paquete y con la misma base química, que eventualmente es lo que uno con la alimentación busca mejorar para que las cosas estén como más estables y se logren sanar, digamos que desde la raíz. Entonces me pareció importante, así se oiga rarísimo el nombre, pues ustedes van a aprender hoy que es un síndrome metabólico y mañana pueden llegar a fachentear hablando, o cuando vean que una persona tiene esto, esto fue lo que dijo la doctora. Entonces uno también aprende y eso hace que uno pueda tener una opinión más clara y que uno se interese en conocer de lo que a uno le pasa y ser más activo en ese proceso de buscar cómo sanarse y cómo estar mejor. Entonces hoy vamos a platicar acerca de algunas estrategias para mejorar el síndrome metabólico. De verdad que les agradezco muchísimo que estén por aquí dedicando una hora que pudieran estar haciendo cualquier otra cosa, pero pues bueno, estamos a las personas que realmente nos interesa compartir un poco. Tengo algunas preguntas que me dejaron en Instagram y aquí por Facebook, pero pues obviamente en algunos momentos voy a ir haciendo unos cortecitos para ir contestando preguntas y demás. Me parece súper importante primero definir lo que es el síndrome metabólico, y yo a la gente le digo, miren, acuérdense que ahorita todo viene en combo. Usted le venden la hamburguesa con las papas y la Coca-Cola. Entonces cuando nosotros en medicina hablamos de síndromes, hablamos de un conjunto de síntomas o un conjunto de alteraciones que forman un paquete, y a ese paquete se le dice síndrome. Es un conjunto como de ciertas alteraciones, ciertos hallazgos, y cuando nosotros hablamos de síndrome metabólico estamos hablando de un combo que altera ese metabolismo. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si tenemos o no un síndrome metabólico? Entonces ese síndrome metabólico primero tiene algo que es bien importante, y es el aumento del perímetro abdominal.
Cuando nosotros tenemos un perímetro abdominal fuera de ciertos rangos y a eso le sumamos otras alteraciones, eso es lo que nos hace caer en lo que se llama un síndrome metabólico. Entonces podemos decir que es un conjunto de alteraciones en nuestro cuerpo en la parte del funcionamiento metabólico que al unirse y al estar empaquetados genera dos riesgos importantes: el riesgo del desarrollo de diabetes, pero también el riesgo de enfermedad de tipo cardiovascular y específicamente lo que es un infarto. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos un aumento del perímetro abdominal, lo primero que ustedes me van a decir: ¿y yo cómo le hago para saber si tengo un aumento de perímetro abdominal? Se los voy a explicar a grandes rasgos, pero no se pierdan el video que voy a montar el próximo domingo, porque va a ser específicamente de cómo disminuir la barriga y hago un poco más de énfasis, y todo el contenido del video lo dedico a hablar de este perímetro abdominal. Entonces, ese perímetro abdominal, importante, todo el mundo tome nota, para las mujeres debe ser menor de 82 centímetros para que sea normal, y para los hombres debe ser menor de 95 centímetros para que hablemos de que es un perímetro abdominal normal. Después viene un perímetro abdominal que le pone a uno un alertón enorme, y es el perímetro abdominal por encima del cual el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas aumenta. Y esto es de 88-90 para mujeres y alrededor de 102 centímetros para hombres. ¿Por qué es tan relevante esto del perímetro abdominal? Porque el perímetro abdominal está relacionado con la grasa que uno acumula dentro del abdomen. No es la grasa que uno se agarra en la piel, sino que es esa grasa que se acumula tapizando el hígado, el páncreas, los intestinos. Uno tiene como una tela en el abdomen, entre la pared abdominal y los órganos, como para protegerlos y tenerlos ahí encerraditos, que se llama epiplón, y ahí se comienza a acumular gran cantidad de grasa. ¿Cuál es la importancia de esta grasa? Tenemos que aprender que la grasa, en algún momento nos dijeron, no, es que la grasa, como es el almacenaje de energía, dentro de una de sus funciones es tener como una reserva energética, pero el tejido adiposo es un tejido activo metabólicamente. ¿Qué quiere decir? Que produce una cantidad de sustancias, produce incluso hormonas que regulan el apetito, y por eso no es solamente una grasa que tenga ahí metida, sino que tiene una actividad, y la grasa que acumulamos alrededor del abdomen y en la parte interna del abdomen es una grasa que genera sustancias que elevan la presión arterial, que elevan el azúcar, que alteran el metabolismo de los lípidos, el colesterol y triglicéridos, y por eso es esa relevancia del perímetro abdominal. Si nosotros tenemos el perímetro abdominal elevado y dos de las siguientes 5 alteraciones que les voy a mencionar, ahí caemos en el combo del síndrome metabólico. Entonces, lo primero es precisar el perímetro abdominal, y lo otro es tener hipertensión o estar tomando medicamento para la presión, porque hay gente que dice, no, pues yo sí soy hipertenso, pero yo me la mantengo controlada. No, ahí cae hipertensión o tomar medicamento. Tener el nivel de colesterol LDL, que es el que le llaman el malo, elevado. Tener el colesterol HDL o bueno, bajo. Tener los triglicéridos altos. Estos 3 parámetros están reflejados en el perfil lipídico. Y tener un nivel de glucosa mayor de 100. Es importante porque lo de la presión nos lo puede encontrar el doctor, podemos tener el diagnóstico, pero por ejemplo a mí a veces me escriben en redes y me dicen, doctora, ¿qué puedo comer que tengo el colesterol en 240? Las personas van al laboratorio y se chequean el nivel de colesterol, pero no se hacen el perfil lipídico completo, y resulta que el colesterol total, todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, que lo normal es hasta 200, pero realmente
uno tiene que interpretarlo de acuerdo a los valores del LDL, del HDL, de los triglicéridos, y por eso uno tiene que conocer ese perfil lipídico completo. Así que es importante chequearlo de vez en cuando para que nosotros sepamos cómo está. Y finalmente la glucosa por encima de 100. Importantísimo todo esto porque todavía hay muchos laboratorios que tienen un parámetro de control hasta 110, 115, y como a la persona no le aparece en rojo o no le aparece destacado con una marquita, se fresquean si lo tienen en 105, 110, y resulta que eso implica que ya los niveles de azúcar no andan bien. Entonces, tenemos que tener claridad de esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces el síndrome metabólico no se diagnostica. ¿Por qué, muchachos? Porque es que yo estoy clara que una de las dificultades grandísimas que tiene el diagnóstico de esta condición es que la enfermedad metabólica uno no la siente. Hay gente que me ha llegado a mí con las orejas frías al consultorio con 220, 110 de presión y en su vida sabían que eran hipertensos. Se dieron cuenta porque yo les tomo la presión. Cuando yo recibo un paciente, yo lo primero que les hago es historia clínica completa, porque así me digan que tienen que bajar 10 libras porque necesitan caber en el vestido de la boda de la hija. Yo necesito saber qué le voy a dar, si es hipertenso, si es diabético, si tiene colesterol alto, si tiene problemas de la tiroides, si tiene estreñimiento, si tiene gastritis. O sea, acuérdense que la alimentación es como un medicamento. Uno puede sanar, pero también puede enfermar. Entonces uno no puede andarse comiendo cualquier cosa sin saber cómo es la condición de salud de uno, porque de pronto puede ser contraproducente, y por eso es importante tener como esa integralidad de qué es lo que tengo que comer y qué es lo que es adecuado para mí. Entonces, habrá personas que tendrán claridad de este combo, y a mí me gusta que lo analicemos, porque yo a veces veo pacientes que la hipertensión se la ve el cardiólogo, pero el endocrinólogo les ve la diabetes, pero entonces el otro doctor les ve la parte del colesterol. Entonces resulta que los ven como 3 o 4 personas distintas, pero no hay como esa integralidad. Y como les digo yo, mire, es que uno tiene que poner el sentido común a funcionar, y es darse cuenta que el sobrepeso, la hipertensión, las alteraciones en el colesterol, el problema de la glucosa, que están dentro del síndrome metabólico, pero además el acné, la resistencia a la insulina, la prediabetes y todas estas alteraciones son un combo que tienen una base, y esa base es un problema en el procesamiento de una hormona de cierto tipo de manejo endocrinológico, y ahí tiene la participación muy importante la insulina, y generalmente todas estas condiciones tienen como piso en común la resistencia a la insulina. Entonces a veces uno maneja esa resistencia y todo esto se va como desmoronando y se va logrando controlar, y podemos tener una mejor evolución. Entonces, conclusiones grandes de acá: es importante diagnosticar el síndrome metabólico, es importante saber que el tejido grasoso es activo y que definitivamente no es solamente para almacenar grasa y mondongo, sino que simplemente es necesario que nosotros sepamos que hay efecto de sustancias que producen, que pueden deteriorar nuestro metabolismo, y es importante saberlo. Pero también es importante darnos cuenta que alteraciones en estos números pueden no darnos nada físico, pero incrementan nuestro riesgo de tener condiciones más adelante. Entonces a veces uno no se puede fresquear de hacerse un chequeo, de estar pendiente y de conocer, y que si yo veo que se me subió la presión y que de pronto el colesterol también y que de pronto el azúcar, entonces como le digo yo, mire, si usted ya es hipertenso y tiene colesterol alto, pilas que las papas fritas es la glucosa, o sea, la tercera pata del combo es la glucosa, y usted tiene que estar pendiente de eso. Si tengo la glucosa y tengo colesterol, ojo, tenemos que estar pendiente de la otra parte del combo, porque estas patologías se asocian. Entonces lo importante es identificarlo, pero yo quiero hacerles la invitación a que estas condiciones de salud las vivamos de una forma diferente. ¿A qué me refiero? Ay, no, doctora, es que vea, yo no me siento bien, pero es que como yo soy diabético. Entonces yo siempre parto de que hay algo que es bien importante, y es que la palabra tiene poder. Ustedes no son diabéticos, ustedes son Aurora, que tiene diabetes, Pedro, que tiene la presión alta, Rosita, que se le subieron los triglicéridos, pero ustedes no son personas
tienen una condición de salud, pero ustedes son seres humanos con otras cosas que les funcionan súper bien y tienen una dificultad, pero no se definan con la enfermedad, porque a veces esto a muchas personas como que emocionalmente las agobia y las abruma y como que no arrancan por alguna parte como a buscar estar mejor y a buscar y agarrarse de lo que todavía me funciona y de las ganas que quiero de estar sano para controlar estas patologías. Por otro lado, cuando nos hagan un diagnóstico de cualquiera de estas condiciones o del síndrome metabólico, no nos quedemos enfermos, no nos quedemos con eso. Pongámonos las pilas a ver qué es lo que tengo que controlar, y aquí viene el otro punto importante. Es necesario que nosotros le preguntemos a nuestros médicos: doctor, ¿cuáles son los niveles adecuados y óptimos para yo estar bien? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen problemas de la presión y cuántos están claros cuál es la presión normal y cuál es la presión donde ustedes se tienen que preocupar? ¿Cuántos de ustedes tienen claridad si tienen problemas de triglicéridos, cuál es la meta a la que tienen que llegar? ¿Cuántos de ustedes, si tienen obesidad, están claros de cuál es el peso que tienen que alcanzar? Entonces es necesario que uno tenga las metas claras. ¿Por qué? Porque si uno no tiene las metas, uno no arranca nunca a ver cómo las componga. A mí siempre me gusta a personas que tienen problemas metabólicos decirle: mire, la meta de su peso es tanto, la meta del perímetro abdominal que yo tengo que tener con usted es tanto, el nivel de glucosa tenemos que redondearlo y tenemos que bajarlo de 100, la presión no le puede subir de tanto, el colesterol malo tenemos que bajarlo a tanto, porque además uno lo tiene que interpretar dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de las enfermedades que tiene, dependiendo de la edad. Por ejemplo, si a mí me llega un chavalo de 12 años con unos triglicéridos de 150, el laboratorio me lo reporta como normales, pero un chavalo de 12 años con 150 de triglicéridos está volado. Un chavalo no tiene por qué tener los triglicéridos mayores de 80, si acaso 100, pero los parámetros de control varían con la edad. Entonces uno tiene que tener claridad con las metas y a dónde tengo que llegar. Y a mí me gusta eso, incluso dárselos a veces impreso en un papel aparte o anotados, y les digo: póngalo en el teléfono y enfóquese en eso. Por ejemplo, con las personas con diabetes, usted se hace una glucometría en la mañana, usted tiene que amanecer en tanto. Usted se la hace 2 horas después de comer, usted tiene que amanecer, estar en tanto. ¿Por qué? Porque entonces si yo veo que la doctora me dijo 140 y resulta que yo estoy en 180, dos posibilidades: o se me dañó el aparato, o estoy comiendo más de la cuenta, o los medicamentos no me están sirviendo, o bajé el ejercicio. Pues tengo que buscar qué diablos está pasando, porque si ella me dijo que era 140 y yo estoy en 180 y llevo 3 días en las mismas, yo agarro teléfono y digo: mire, yo no ando bien, aquí está pasando algo. Como por otro lado también me pasa frecuentísimo que cuando me vienen los pacientes con problemas, por ejemplo, de azúcar alta, y se comienzan a ordenar, siempre les digo: mire, no le voy a mover medicamento, pero es posible que como usted es diabético, pero come queques, come gaseosa, tome un montón de arroz, no come vegetales, y ahorita estamos organizando esto, usted se va a cerrar el pico, va a comenzar a comer bien y los niveles van a bajar, pero se nos pueden bajar mucho, que vamos a tener que comenzar a quitar medicamentos. Entonces los vamos a comenzar a quitar de esta manera, porque solo con los cambios en el estilo de vida saludable, el cuerpo comienza a funcionar diferente, y la presión, el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, el hígado se limpia y todo esto comienza a mejorar. Por eso es la importancia de entender que los alimentos funcionan como una medicina, y que los alimentos son mucho más de que, bueno, me da 500 calorías, entonces yo en el gimnasio quemé 300, entonces solamente me queda. No, esa suma uno no la puede hacer, porque es que el cuerpo no es como un tubo. El cuerpo y los alimentos que entran tienen transmiten una información, y el cuerpo tiene una respuesta con un montón de sustancias, hormonas, enzimas, procesos metabólicos que son súper complejos, que tienen que ver con regulaciones incluso hormonales, señales cerebrales, señales del apetito y un montón de cosas que se mezclan. Entonces no es tan fácil como que A más B es C.
Pero en términos generales, teniendo claras las metas y sabiendo que estamos haciendo una inversión en comenzar a modificar ciertos parámetros para tener todas estas cosas organizadas, obviamente el riesgo cardiovascular y el riesgo de infarto se va a disminuir. Entonces, ya estamos claros lo que es el síndrome metabólico. A grandes rasgos, no conozco el caso de ustedes. Lo que quiero es que quienes consideran que tienen algunas de estas condiciones y que caen dentro de esta definición de síndrome metabólico, cuando vayan donde sus doctores, pregúntenle: doctor, ¿y yo cuántos son los niveles de glucosa que tengo que tener? Doctor, ¿y cómo tengo que tener la presión? Doctor, ¿y cuánto me la tengo que tomar? Porque a veces pasa que se toman el azúcar cuando van al laboratorio cada 6 meses, o se toman la presión cada que van donde el médico, pero en la casa ni cuenta nos damos cómo estamos. Entonces, todas estas condiciones uno no siente nada cuando está descontrolado, y por eso el autocontrol es otra de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en términos generales, ya sabemos que tenemos que tener un perímetro abdominal adecuado, que la presión normal debe ser por debajo de 120/80, ya por encima de entre 120/80 y 135/85 estamos hablando que es normal alta, pero por encima de 135/85, 140/90, ojo que ya estamos rayando en hipertensión. El nivel de colesterol total debe de estar menor de 200. El nivel de colesterol total obviamente lo tenemos que interpretar con un nivel de HDL o colesterol bueno por encima de 50. El nivel de LDL debe estar por debajo de 130, pero si somos diabéticos o tuvimos un problema de infarto, los niveles tienen que estar por debajo de 100. Incluso una persona posinfartada, el nivel de colesterol malo tiene que estar por debajo de 70. Los triglicéridos tienen que estar por debajo de 150, y recordemos que el punto de corte de la glucosa en ayunas, me está entrando una llamada, muchachos, y no tengo ni idea cómo es esto de rechazar las llamadas, entonces voy a dejar que esté ahí y espero que me estén todavía oyendo bien. Entonces, el nivel de glucosa en ayunas debe estar por debajo de 100. No sé si se me cortó lo que estaba hablando con nivel de glucosa. Tal vez alguien me coloca un mensajito si se cortó. Bueno, básicamente cuando estamos hablando de todas estas condiciones que alteran, les decía que el nivel de glucosa y el punto de corte normal es de 100. Alguien hace una pregunta, Josefina, y me parece muy importante, porque cuando estábamos platicando del síndrome metabólico, yo les decía que todas esas condiciones tienen una base que es la resistencia a la insulina. Mil gracias por mencionar que se está oyendo bien. Entonces, con todo esto de la resistencia a la insulina, yo tengo videos en mi canal de YouTube, pero rapidito vamos a platicar qué es lo que significa. Recordemos que la insulina es una hormona que produce el páncreas y es una hormona que se encarga de abrir unas puertas en el músculo para que la glucosa que está en la sangre circulando entre a la parte interna del músculo y el músculo la pueda convertir en energía, o si necesita almacenarla, una pequeña parte la almacena. Esto ocurre en condiciones normales. Nosotros hablamos de resistencia a la insulina cuando estas puertas que están en el músculo y en los tejidos no se abren. La insulina llega y la puerta está atorada. Y esa resistencia se genera porque dentro de la célula ha habido tanta acumulación de azúcares que eventualmente el movimiento de esta puerta se daña, la insulina llega, esta puerta no abre, entonces la insulina se queda afuera. Al quedarse afuera, la glucosa también se queda afuera, entonces el páncreas comienza a producir más cantidad de insulina para tratar de abrir y llegar a empujones varias insulinas a ver si esa glucosa entra. La resistencia a la insulina hace referencia a una disfunción o a una falta de función, o a que la insulina no puede funcionar y los niveles de glucosa se pueden aumentar en sangre
pero lo que también se aumenta es la insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina alta? ¿Qué hago con este montón de glucosa que tengo aquí que los músculos no lo agarraron? Entonces coge una parte de azúcar y la convierte en triglicéridos. Coge otra parte y la mete al tejido adiposo, pero al tejido adiposo de la panza. Por eso cuando uno ve aquellas panzas que parece que uno se hubiera tragado 3 bolas de basquetbol, que son esas panzas que son de, por ejemplo, lo ve mucho uno en los hombres, que son aquellas panzas duras y tensas, es porque generalmente hay mucha grasa adentro y es una grasa que es una grasa peligrosísima porque es la grasa visceral. Por otro lado, la insulina alta viene y esa glucosa la mete en forma de grasa al hígado y comenzamos a acumular grasa en el hígado. Entonces, la grasa en el hígado no aparece de grasa. La grasa en el hígado son azúcares que no se quemaron en el músculo y que el cuerpo tuvo que buscar un bolsón alternativo para meterlo y lo acumula en grasa. Y es importante, fíjense que yo a veces como que no dimensiono lo que uno les comparte aquí a ustedes, el impacto que tiene en la gente. Ayer me decía una paciente: doctora, casi me da algo cuando usted dijo que uno puede hacer cirrosis sin haberse tomado ni un trago en la vida. Por supuesto. Cuando usted comienza a acumular grasa en el hígado, grasa en el hígado, grasa en el hígado, llegan aquellas gotas de grasa a empujar los hepatocitos, las células están estresadas, hay inflamación a nivel del hígado y el hígado comienza a funcionar mal porque no está preparado para tener ese montón de grasa ahí metido. Entonces, esa grasa en el hígado es lo que uno llama esteatosis hepática, y esa esteatosis hepática se puede ir aumentando y puede con el tiempo generar una inflamación crónica, una producción de fibrosis y se puede generar una cirrosis no alcohólica, porque existe la cirrosis alcohólica, pero esta cirrosis, que es la de grasa en el hígado, que nunca se manejó, es una cirrosis no alcohólica. Propaganda se revierte. Por aquí estoy viendo a alguien muy especial que tenía un hígado bien cargado de grasa y que realmente se nos mejoró, las pruebas hepáticas se nos mejoró, pero tiene 2 años bien penqueada, bien disciplinada, súper organizada con su comida y haciendo muchos cambios, y realmente pues yo como que no voy a sentir si no me hacen un ultrasonido si ese hígado se limpió o no, pero el impacto metabólico que tiene y el impacto a nivel de respuestas en el cuerpo es súper importante. Y por eso quedémonos en mente que una de las cosas por las cuales quise hacer este live es porque el síndrome metabólico y todo lo que lo compone, muchachos, se revierte, se controla, pero resulta que son patologías que tienen que tener un trío de intervenciones para hablar de adecuado control: alimentación sana, actividad física y medicamentos. Pero yo no puse de primero el medicamento, porque normalmente nos tomamos el medicamento, pero la parte de alimentación y el ejercicio se nos olvida. Mildred pregunta: ¿y el ovario poliquístico cómo afecta la resistencia a la insulina? Resulta que el ovario poliquístico es resultado y trae como consecuencia la resistencia a la insulina. Cuando tenemos un síndrome de ovario poliquístico, generalmente hay resistencia a la insulina. Básicamente lo que ocurre es que esa insulina alta que tenemos en sangre porque no funciona, altera por una vía los niveles de testosterona, la testosterona se sube y entonces los ovarios maduran un óvulo, crece, pero a la hora de reventarse esa testosterona pone una capa gruesa, no se revienta y me queda el quiste. Viene el siguiente ciclo, crece el folículo, sigo con la insulina alta y entonces tenemos el problema de que no se mejora. Entonces muchas veces dan tratamiento con Diane, con Jazz, con Jasmine, con anticonceptivos, dan la metformina, pero mientras no haya cambios en la alimentación y cambios sustanciales para realmente controlar la resistencia a la insulina, no se activa la ovulación y no se mejora el ovario poliquístico. A veces el enfoque del ovario poliquístico es solamente en la parte ginecológica,
pero se nos olvida que hay un componente metabólico y ustedes no tienen ni idea la mejoría de las pacientes con ovario poliquístico cuando modifican su forma de comer y mejoran la resistencia a la insulina. Entonces, para terminar de contestar la pregunta, entonces la resistencia a la insulina hace referencia a una dificultad para el actuar de la insulina y esto hace que el procesamiento de los azúcares se altera y metabólicamente viene todo este despapalle que les estoy contando. ¿Puede haber resistencia a la insulina sin ser diabético y se da medicamento? Claro, Carolina, porque la resistencia a la insulina se maneja alimentación, ejercicio y muchas veces das medicamento. Y hay muchas personas que cuando la resistencia a la insulina, tenemos niveles de insulina altos, yo sugiero dar medicamento, sobre todo porque la insulina alta da mucho apetito, tenés mucho peso, tenés mucha necesidad de carbohidrato y a veces arrancas los cambios en la alimentación, pero los resultados no son tan llamativos. Entonces muchas veces yo les digo a los pacientes, coloquemos medicamentos 3 meses y después el medicamento se logra quitar, pero realmente el medicamento funciona. ¿Cuál es el medicamento que generalmente se da? Se da metformina y básicamente la metformina lo que hace es trabajar en ese portón para que logre abrir y cerrar más fácil. Pero de nada me sirve dar el medicamento si yo no lo combino con alimentación sana, con carbohidratos sanos y con todo lo que es el manejo alimenticio y de estilo de vida saludable para mejorar la resistencia a la insulina. Fui operado de quistes en los ovarios y nunca me hicieron examen de glicemia. Odili, lo que pasa es que no necesariamente el hecho de que hayas tenido un quiste, porque pudo haber sido un quiste folicular o un quiste simple, significa que tengas un ovario poliquístico. Los ovarios poliquísticos son una condición donde aparecen muchos quistecitos en el ovario y es diferente de cuando tuviste un solo quiste o un quiste simple. Entonces, esa puede ser la diferencia. Bueno, ya platicamos entonces un poco acerca de la resistencia a la insulina y aquí es bien importante porque sí es muy frecuente o yo lo veo que a veces no se hacen niveles y mediciones de insulina ni en ayunas ni una prueba dinámica para medir los niveles de insulina luego de comer o luego de dar una carga de glucosa. Dependiendo del perfil de personas que yo tenga y de pacientes, yo sí acostumbro a medir niveles de insulina básicamente porque sí, en mi experiencia de todos estos años me he dado cuenta que cuando la insulina está alta, o por ejemplo yo lo veo mucho en pacientes que han ido a un montón de lugares, les cuesta trabajo bajar de peso, es un hambre espantoso, la panza nunca les baja, y vienen agotados de buscar alternativas en la alimentación que no les han funcionado y chequean niveles de insulina y aquellos niveles de insulina están en los aguacates y mientras yo no trabaje precisamente en esos niveles de insulina no nos ayuda. Por ejemplo, veo muchas dificultades en las personas que de pronto hacen dietas de batidos con exceso de frutas que se los dan sin haber chequeado ni haber hecho una historia metabólica y resulta que si tenés una resistencia a la insulina y te meten toneladas de frutas, aquella insulina se va a la porra y no vas a bajar ni una onza si tomes batido verde el día entero. Entonces, esta parte que también quería compartirles es que el asunto del sobrepeso, de la acumulación de grasa y integrarlo con alteraciones de problema metabólico están muy de la mano y por eso uno no solamente lo pueden valorar como caballo cochero solamente con esto, sino que de pronto si las cosas no funcionan tenemos que buscar otras alternativas. ¿Qué niveles de glucosa debe tener por la noche gracias a su video? Ok, la glucosa varía a lo largo del día. Generalmente hay un comportamiento, uno tiene una glucosa en ayunas o antes de comer. A las 2 horas tenemos un nivel X y después comienza a bajar hasta las 3, 4 horas, casi a los niveles que teníamos antes de ayunos, más o menos. En la noche uno tiene que tener un nivel de glucosa, pues depende del momento en que lo tome. Si uno no tomó merienda en la tarde y se toma un nivel de glucosa antes de la cena, uno debería tener el nivel de glucosa por debajo de 100 y 2 horas después de comer no debe pasar de 140. Ya los niveles para las personas con diabetes varían
y si es como muy complicado que yo les diga tengo que hacer esto. Sí, para personas mayores no deben de dormirse nunca con el nivel de glucosa menos de 100 por el peligro de hipoglicemias, porque las hipoglicemias en el adulto mayor son bien delicadas. Entonces en eso hay que tener un poquito de precaución. ¿Cuáles podrían ser los niveles normales de insulina durante el día? Realmente el nivel de insulina en ayunas debe ser en ayunas, si hablemos de ayunas en un periodo de 10 a 12 horas en el que yo no he comido nada, no menos de 10 ni más de 12 horas, ese periodo de ayuno el nivel de insulina debe estar entre 5 y 25, lo ideal es menor de 10. Y el nivel 2 horas después de comer de insulina tiene que estar entre 18 y 56 y lo ideal es menor de 30. Yo realmente trato de manejar el 10 y el 30 y suelo ser un poco exigente con los pacientes porque estoy clarísima del daño que hace la insulina alta, muchachos. Yo en otras ocasiones les he dicho, miren, reportes espectaculares de desarrollo de Alzheimer, de problema metabólico, de alteraciones en corteza cerebral, de inflamación crónica en el cuerpo causada por la santa insulina alta. Entonces la insulina no puede andar disparada y resulta que no es un examen que se pida con mucha frecuencia. Y pues bueno, esto es otro rollo, pero ya ustedes por lo menos hoy se quedan con el piquete de que si eventualmente hay que hacer algún chequeo, pues yo me puedo chequear y puedo buscar y le puedo preguntar a mi médico y puedo leer, porque acuérdense que ustedes si están aquí es para que ustedes se animen, tomen nota y sean personas activas, comprometidas, interesadas en aprender, en conocer del funcionamiento de su cuerpo. No necesitan estudiar medicamentos, pero así como uno busca, ve cómo se arregla una licuadora, ve en YouTube y en Google, cómo le hago esto, uno tiene que buscar y uno tiene que aprender de lo que uno tiene porque uno tampoco puede tragar entero y a veces uno de médico no se la sabe toda. Entonces también a mí me encanta cuando tengo pacientes curiosos que les digo yo, bueno, aquí usted va a venir a trabajar conmigo pues porque me hacen casi que competencia, pero me encanta que participen y que trabajen en esa parte de conocer cómo funciona su cuerpo y demás. Ok, cuando nosotros estamos claros y ya sabemos tantas llamadas juntas en un live y voy a tener que preguntar cómo le hago para bloquearlas porque la verdad que no sé si se interrumpe o no. Pero les tenía que comentar lo de la medición de insulina y la última parte quería contestar algunas preguntas, pero también quería darles estrategias de, ok doctora, ya nos explicó, ya sabemos que es importante tener el síndrome metabólico. Cuando ustedes tienen hijos chiquitos y ustedes les dicen, miren y cuidado tal cosa, y usted amenaza y usted asusta, ese muchachito no se le va a portar bien porque los chavalos no se portan bien cuando funcionan desde el miedo. Cuando uno tiene un combo de todas estas cosas que yo les estoy hablando, uno no puede funcionar desde el miedo. Y yo quisiera que ustedes funcionaran como personas más conscientes de darse cuenta que cuando tienen una condición metabólica de alteración en su salud, pues lo más importante es que seamos conscientes y seamos comprometidos y responsables y asumamos una forma diferente de vivir porque yo me voy a comprometer con mejorarme. Ay, no, es que como yo tengo diabetes, te quedaste enfermo y entonces asumís que como tenés diabetes, entonces el azúcar va a estar alta y entonces se me van a dañar los pies, los riñones y entonces ya me arruiné. No. Si tengo hipertensión, si tengo diabetes, si tengo colesterol, si se me está aumentando el perímetro abdominal, hola, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me controlo? Esto se puede revertir. De pronto no se revierte 100%, pero entonces uso, mejor dicho, uso menos medicamento. Pero es lindísimo cuando una condición alterada de salud te catapulta a ser una mejor persona, a estar más pendiente. Yo le digo a la gente, tiene una prediabetes, pero no se me vaya con la cabeza cabizbaja. Siéntase agradecido de que nos dimos cuenta porque esto se puede revertir.
Y una prediabetes lo que uno necesita es, ok, doctora, ¿cuáles son mis metas? En 3 meses, ¿cuánto tengo que tener de glucosa? En 3 meses, ¿cuánto tengo que tener de glicohemoglobina? ¿Cómo tiene que estar mi insulina? ¿Qué tengo que hacer? Y comienzo a hacerlo. Y más bien la condición de salud hace que yo me tenga que cuidar más, que yo me tenga que mimar más, que yo tenga que priorizar el comer diferente, que yo tenga que ver cómo le hago con el ejercicio, que yo tenga que bajarle el gas, que yo tenga que dormir mejor, que yo tenga que invertir en mí. Entonces muchas veces los procesos de enfermedad son los que a uno lo despiertan para uno ser más consciente. Por otro lado, cuando uno tiene todas estas condiciones, o tiene una o dos, y no se cuida, yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿qué habrá en ti que teniendo una condición que puede comprometer tu vida, darte un infarto, hacerte terminar en diálisis, hacerte quedar amputado, una hipertensión que no dejo de comer queso, no dejo de comer sal, no hago ejercicio, vivo a 1000 por hora, no me dedico tiempo? Si vos tenés condiciones de estas que ameritan cambiar tu enfoque y cambiar tu forma como te atendés y no lo haces, ¿dónde está tu conexión con querer tener una vida plena? ¿Dónde está el querer una vida sana? Tu inconsciente, ¿qué te estará diciendo? ¿Será que en el fondo no querés estar tan bien y no querés estar tan vivo, que no te cuidas? Porque si a mí me dicen, mire, en este vaso hay veneno y yo me lo tomo, hay algo que no anda bien, muchachos. A veces es la conciencia. Por ejemplo, si la doctora Paula cada rato repite el daño de la bendita azúcar, la gaseosa, las bebidas, y yo sigo tomándome la gaseosa a las 4 de la tarde con el pan dulce, a pesar de que yo estoy oyendo, ok, ¿dónde está tu conciencia? ¿Hasta dónde has logrado entender y comprender el daño que te está haciendo? Entonces, es súper complejo todo esto, pero créanme que a mí me emociona mucho el tema y me emociona mucho el asunto del estilo de vida saludable, porque cuando logras hacer cambios y modificar hábitos y lo haces desde la conciencia, bueno, de pronto aquí hay muchos de mis pacientes, volvés a vivir, te atendés, te das cuenta que sos capaz, es un reto, te sentís contento, como también cuando de pronto no me he portado tan bien y no tengo los resultados, pues como que bajas la cabeza y decís, la tengo que, como cuando uno le va mal en un examen, chocho, tengo que estudiar más, tengo que ver qué hago. Y es cierto, entonces es importante, y aquí Ana está mencionando que las gaseosas azúcar son malas también, son pésimas también, porque como hemos hablado, los edulcorantes no ayudan y generan resistencia a la insulina, y por eso el exceso de productos light y de edulcorantes finalmente tienen un efecto a nivel intestinal, de flora intestinal y de respuestas endocrinas a nivel de las celulitas intestinales, que hacen que esas puertas que se tienen que abrir por la insulina no se abran, así que también los edulcorantes en exceso facilitan la resistencia a la insulina. Bueno, muchachos, entonces ¿qué vamos a hacer? Voy a poner el reloj acá porque las últimas veces me he estado pasando mucho y me da pena con ustedes. Entonces, número 1, importantísimo, en términos generales, para acomodar todo este combo, debemos eliminar 100% el consumo de azúcar de mesa. No es necesaria. Ningún ser humano necesita azúcar ni le va a hacer falta el azúcar para vivir, porque si consume otros carbohidratos que son más saludables, les va a ir muchísimo mejor. Y si yo les estoy diciendo que el piso del síndrome metabólico es resistencia a la insulina, lo que más dispara la insulina es el azúcar. Y el azúcar está en las reposterías, en las galletas, en las mieles, en los siropes. Los edulcorantes no se deben de meter tampoco, están en las gaseosas, en las bebidas, así que vayan rayando el cuadro para ver a sus vacaciones de Semana Santa qué van a tomar, qué frutas se van a llevar y qué ensa van a tomar, o qué soda o qué agua con limón,
pero pilas con las gaseosas, y esos cambios hay que hacerlos desde los grandes a los chiquitos. Entonces el azúcar va afuera. Importantísima una adecuada hidratación. La hidratación es importante para regular ciertas sensaciones de sed, de producción de ciertas hormonas. Cuando nosotros estamos bien hidratados, la presión también se controla muchísimo mejor. Además que todos los procesos metabólicos y todas las reacciones metabólicas se realizan en un medio acuoso, entonces tenemos que tomar mucha cantidad de agua. Tercero, el consumo de sal. Utilizar sal de mesa, sal marina, sal rosada. La famosa sal rosada tiene algunos minerales un poco más, tiene un tricitín menos de sodio, pero cuesta un montón. Entonces básicamente utilicemos la sal que utilizamos en poca cantidad, y recordemos que el exceso de sal que ingerimos no está necesariamente en el salero, está en los condimentos, está en las salsas, está en los cubos y las sopas instantáneas, está en las sopas espantosas de fideos que compramos en las gasolineras y en los supermercados, que solamente le echamos agua caliente. Es un reventón de sal. En Nicaragua hay gran consumo de sal en los alimentos procesados, en los embutidos, pero en los quesos, en el queso seco, en la cuajada, en los quesos ahumados, tienen gran cantidad de sal. Ah, la doctora, pero es que yo sin queso no puedo vivir. Por supuesto que podemos vivir sin queso, y eventualmente lo que pasa es que tenemos una cultura que nos ha generado un hábito, y aquí tengo 3 frases que quería compartirles. 1, recuerden que la palabra tiene poder y nosotros no somos una enfermedad. Yo soy Ana con una resistencia a la insulina, yo soy Paula con un hígado graso, yo soy tal persona con tal condición, pero yo no soy un hígado enfermo ni soy un páncreas que no funciona. Yo soy una persona que tiene otro montón de recursos, y lo que no me está funcionando bien, yo voy a asumir y voy a comenzar a trabajar para que me comience a funcionar mejor. 1, 2. Esta frase me encantó y la encontré en una meditación. Ya saben que yo estoy en el club de las 5 de la mañana y llevo meditando desde el 5 de octubre, y me he hecho unas meditaciones espectaculares, y me hice un reto de 21 días de meditación para tener, para el control del peso. No recuerdo en este momento cuál es el nombre de la meditación, pero básicamente es para aprender a controlar el peso y el sobrepeso, súper bonito. Y había una frase que me llegó a mí enormemente: el hábito nos roba la conciencia. A veces tenemos hábitos y el hábito es algo automático que yo lo hago sin pensar mucho, y me puede estar haciendo daño y yo no me doy cuenta. Entonces a veces es el automático de que yo tengo que almorzar con una gaseosa, o es el automático de que si no es el bendito queso o la crema 3 veces al día es como que no comí, o es el hábito de que si no está la tortilla o el plátano, comí vacío, y aquel plato está que se le cae la comida por todas partes, pero si a mí no me ponen el plato y el bastimento, comí vacío. Entonces quédense con esa otra frase: el hábito nos roba la conciencia. Por eso esta doctora anota a que hay que educarse para tener conciencia, y con esa conciencia lograr transformar hábitos que nos van a dar salud. Esa es mi secuencia, y definitivamente yo sé que si con las personas que comparto no paso por ese orden, yo les puedo decir hasta misa, me puedo volar 2 horas haciéndoles el plan de alimentación más espectacular, que si no se les alcanza a tocar aquel puntito de la conciencia donde dice uno, definitivamente tiene razón, por aquí tengo que entrarle, desmontar un hábito va a ser bien complicado. Y por eso las dietas no sirven, porque no montan hábitos nuevos ni desmontan los viejos. Yo le hago 15 días, cupo en el vestido y después vuelvo a tomar rojita. Entonces los hábitos nos roban la conciencia. Y bueno, esas eran 2 de las... Debo de tener aquí anotaditas otras, pero esa frase se las quería compartir porque me parece que es súper profunda y es súper válida, y la tenemos que tener increíble, ¿ok? Por otro lado, necesitamos controlar los niveles de insulina. Tengo videos sobre resistencia a la insulina en mi canal de YouTube. Ya saben que me encuentran como Vida Sana con Paula Andrea.
y cualquier cosa, cualquier duda, si ustedes algo les queda de este live que quieren aprender, díganme, yo les doy referencia, les digo dónde leen, qué libro pueden buscar si quieren aprender más, pero acuérdense que la educación es súper importante para trabajar con esa conciencia y poder hacer cambios de los hábitos. Entonces, ¿cómo mejoramos la insulina? Reduzcamos azúcares, comamos frutas al natural, no tomemos frescos de frutas, sirvámonos el plato saludable, busquemos comer muchos vegetales, muchas ensaladas, mucho color en el plato de antioxidantes, fibras. Los carbohidratos que tienen los vegetales son pocos, pero son carbohidratos que disparan poco la insulina, entonces nos ayudan mucho en términos de resistencia. Mantengamos un adecuado consumo de proteínas, que cubre el requerimiento que yo tengo como persona para tener una masa muscular fuerte. ¿Por qué, muchachos? Porque resulta que si yo tengo estos receptores que no abren bien, pero además yo pierdo masa muscular y el músculo se me está haciendo flaco y yo tengo una cantidad de glucosa acá, pero no tengo músculo para que se la coma, entonces empeora la resistencia a la insulina. Cuando llegamos a la menopausia y no tenemos estrógenos, la masa muscular se disminuye y generalmente las mujeres comenzamos a perder la cintura. Entonces de pronto el ginecólogo uno le dice, ay doctor, fíjese que me estoy poniendo como ancha de aquí. Ay sí, eso le pasa a todas las personas que tienen menopausia. Olvídense, le pasa, pero uno puede decir, pues a mí no me va a pasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comencemos a hacer ejercicio, comencemos a fortalecer masa muscular, comencemos a ver qué tanta proteína es que tengo que comer, comencemos a alzar pesas, pero yo no voy a dejar que se me caiga la masa muscular tanto como se me va a caer si no hago nada. Entonces, es importante que tampoco nos quedemos con que, ay, pues sí, ya por la edad, pues uno ya le dio. No, obviamente le da porque el proceso de envejecimiento, pero uno puede hacer algo para que no es que vamos a estar en una competencia contra el tiempo, pero realmente cuando uno lee en la literatura, adivinen cuándo es que infartan las mujeres. Las mujeres nos infartamos después de la menopausia. ¿Y por qué? Porque no hay estrógenos y el estrógeno protege, porque mantiene la masa muscular fuerte y el músculo fuerte es el que se come el colesterol, los triglicéridos, es el que se encarga de deshacerse del azúcar, y si mi músculo se volvió debilucho por la menopausia, entonces la presión se sube, el azúcar se sube, el colesterol se sube y como les digo yo, llegaste a la edad de los nunca. Yo nunca había tenido nada y de pronto se le disparó absolutamente todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues desde una edad más temprana comenzar a invertir en esos cambios, en los ejercicios, porque uno no hace ejercicio para quemar calorías, uno hace ejercicio para mantener la musculatura fuerte, para regular el ritmo circadiano, para tener más energía, para tener endorfinas, para sentirse mejor y un montón de cosas. Hasta el sueño se nos mejora, controlamos el estrés y un montón de ventajas que da el ejercicio. Entonces, la controlada de la insulina también depende que tengamos un buen aporte de proteínas y que comamos carbohidratos saludables porcionados, y los carbohidratos saludables son aquellos que suben poco el azúcar. Eso hace que se dispare poco la insulina, y al dispararse la insulina, esto nos va a ayudar a que no tengamos niveles tan altos de insulina. Ustedes saben que yo soy defensora de los carbohidratos que tienen fibra y que además tienen algo de proteína para que no sean 100% carbohidratos. La semana pasada les hablaba en Instagram que es importante las lentejas, los garbanzos, la quinoa, los frijoles, los panes bien integrales, las tortillas de maíz ojalá quesadas, porque tienen más fibra, tienen más proteína, y eso hace que los niveles de azúcar se suban menos, y al subirse menos, pues obviamente la insulina se dispara menos, el cuerpo puede procesar mejor esos azúcares, y al procesarlos mejor no se van a quedar flotando haciendo desastres y acumulándose de grasa acumulándose como grasa en todas partes. Importantísimo consumir las frutas al natural, no en frescos de frutas. Esta mañana una paciente me decía, no doctora, pero es que mire, yo me tomo 5 vasos de fresco, pero es que no les echo nada de azúcar. También tengo un video de lo que significa la fruta y los frescos de fruta. El fresco de fruta, donde usted al jugo lo concentró, le quitó la fibra y lo metió en un medio acuoso, va a llegar al duodeno, se va a absorber más rápido que si usted la fruta se la come. Entonces uno la fruta
se la come al natural y no en fresco y menos en jugo, porque el jugo es otro reventón, básicamente por esa razón, que eleva más el nivel de azúcar. Ok, entonces, por otro lado, tenemos que tener una ingesta importante. Yo en las personas con problemas de tipo metabólico siempre trato de colocarles, mientras me lo toleren, no tengan problemas de flatulencia y de colon irritable o de colitis o de intolerancia a las fibras, me gusta mucho darles fibra soluble, meterles probióticos, chía, linaza, pectina de manzana, avena, básicamente ¿por qué? Porque entre las fibras solubles nos ayudan a alimentar la flora intestinal y en este momento hay estudios interesantísimos que demuestran que cuando uno tiene un intestino saludable y una flora intestinal saludable, pues definitivamente la resistencia a la insulina y el funcionamiento metabólico es muchísimo mejor. Y yo también utilizo en personas que tienen un volumen de comida un poco alto, linaza, chía molida, o les coloco mugacín, o les coloco un mix de linaza con chía antes de cada tiempo de comida, porque la fibra hace que la absorción de las grasas y los carbohidratos se disminuya un poco. Igualmente se infla en el estómago, entonces me permite también en las personas muy comelonas en controlar un poco el volumen y pues obviamente también nos ayuda con el funcionamiento intestinal. Pero las fibras solubles no necesariamente para lo que ayudan es solamente para ir al baño, no. Realmente, aparte de la función intestinal, tienen un efecto metabólico que lo podemos aprovechar. Por otro lado, en términos de la resistencia a la insulina, tenemos que utilizar grasas saludables, las grasas del aguacate, las grasas de la semilla, las grasas del salmón, las grasas del huevo, las grasas de las almendras, de las nueces, las grasas del coco, del aceite de coco, del aceite de oliva, de las aceitunas y todas estas grasas que son benéficas y no las grasas inflamatorias como las que encontramos en las margarinas y en los aceites de tipo vegetal. Me mandaron un par de preguntas y ambas estaban relacionadas acerca del impacto que tiene el mal dormir y las pocas horas de sueño en términos de obesidad. Y realmente es interesantísimo que en los últimos años se han estado haciendo estudios súper interesantes de qué es lo que pasa en el ser humano de la vida actual con la alteración en el sueño. Los seres humanos ahorita dormimos menos que las personas en los años 50, en los años 60. Se calcula que es alrededor de 1,5 a 3 horas menos de sueño. La gente se duerme muy tarde viendo televisión, viendo pantallas. Estos estímulos luminosos tienen efectos a nivel cerebral. Esos efectos pueden irritar o pueden estimular centros en el hipotálamo que tienen que ver con el apetito, pero se sabe que las personas que están despiertas más tiempo de noche y que tienen un mal sueño son personas más ávidas por comer en la noche, son personas que buscan al otro día más grasas y más carbohidratos y son personas que tienen más tendencia al aumento de peso. Hay estudios interesantísimos de cogen personas para comparar con más o menos las mismas características en cuestión de peso, talla, pero a uno y les van a dar exactamente la misma dieta en cuanto a calorías. Pero unos los ponen a dormir menos y otros duermen normal. Comiendo la misma cantidad de calorías, se engordan más los que duermen menos. Y esto tiene que ver porque el cuerpo tiene un ritmo circadiano. El cuerpo a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, el cerebro comienza a producir ciertos neurotransmisores, se comienzan a producir ciertas hormonas para yo activarme durante el día, pero hacia la tarde esas hormonas bajan y entran otras a comandar el tiempo de reposo. El sueño es para que uno se resetee. El sueño y la noche es para que el cuerpo haga sus procesos de limpieza,
Por ejemplo, los procesos de limpieza digestiva y hepática se hacen durante la noche, pero hay ciertas hormonas comandando en la noche y ciertas hormonas y sustancias comandando en el día. Cuando yo despeloto esto, el nivel de insulina se sube, el nivel de cortisol se sube, el nivel de leptina, de grelina, de orexina, de un montón de sustancias que se producen en el tejido adiposo, que se producen en el cerebelo, que se producen, la melatonina que se produce a nivel cerebral, se altera, y esto tiene impacto a nivel del apetito y a nivel de la capacidad de que el cuerpo almacene grasa. Entonces, cuando nosotros tenemos dificultad para bajar de peso, muchas de las personas que están aquí sabrán que yo muchas veces le pregunto, ¿usted a qué hora se duerme? ¿Usted a qué hora se levanta? ¿Y cómo es su calidad de sueño? Porque las personas que me dicen, no, doctora, es que fíjese que yo me duermo como a las 2 de la mañana, pero me levanto hasta las 12, estamos chicle, porque el cuerpo está hecho y la química del cuerpo está hecho para que usted esté activo arrancando la mañana y usted baje la guardia. Pero si usted está despierto cuando tiene que estar dormido y dormido cuando tiene que estar despierto, la parte hormonal, la parte de regulación del apetito y la parte del almacenaje de grasa, todo esto se altera. Entonces, este es otro punto que quería mencionarles de la necesidad y la importancia de mejorar el sueño, y por otro lado tener en cuenta que en cuestión de síndrome metabólico y de todas estas condiciones metabólicas, nosotros tenemos que regular niveles de cortisol. El cortisol elevado altera los niveles de insulina, y el síndrome metabólico tiene como piso la resistencia a la insulina. Entonces, si nosotros queremos controlar todo esto, hay que regularizar el cortisol. Y una de las formas de regularizar el cortisol es el control del estrés, es la gestión de emociones. Yo pienso que en este momento, con una vida tan convulsionada, tenemos que invertir un poquito en la atención de cómo voy a respirar, cómo estoy manejando el estrés en casa, cómo estoy manejando mi tiempo, cómo me estoy haciendo un 8 y ya no doy con nada, que ando despelotado todo el tiempo. Entonces también es como colocarle un poco de atención a que no es que voy a dejar de hacer las cosas, no, pero cuando nosotros hacemos cierto trabajo a nivel personal y sacamos un poco de tiempo para atendernos, las cosas seguirán estando igual, pero la forma como yo las vivo va a ser distinto, y de esta manera voy a poder gestionar un montón de situaciones, y esto va a tener un impacto químico en nuestro cuerpo, y al tener ese impacto químico vamos a estar mucho mejor. Y por último, no nos olvidemos de la actividad física. Importantísima la actividad física para esto. Yo pienso que la actividad física tiene que ser un NN. Ya saben que para mí los NN son unos no negociables, en donde nosotros podamos activar nuestra salud cardiovascular, activar la formación de músculo. Básicamente, ¿para qué? Para estar más sanos y para controlar todo esto. El ejercicio produce vasodilatación y esto hace que la presión esté mejor controlada. El ejercicio activa el metabolismo muscular, entonces al activar el metabolismo muscular hay mejor tolerancia y mejor captación de los músculos de la glucosa que está en la sangre. Igualmente se activan procesos en que eventualmente, acabadas las reservas de glucosa, pues entonces el cuerpo comienza a quemar grasa también. Pero además el ejercicio nos regala un efecto a nivel de producción de sustancias en el sistema nervioso central, a nivel de producción de sustancias de ciertas hormonas que definitivamente nos hacen sentir mejor, controlar el estrés, ayudarnos a dormir y a mejorar muchos aspectos. Voy a chequear los últimos mensajitos para contestar un par de preguntas y que nos vamos todos a descansar. Ok. ¿Es adecuado hacer la dieta del ayuno intermitente? El ayuno intermitente es una propuesta bastante llamativa. Es una propuesta que creo que voy a preparar un live acerca de él, porque realmente en síndrome metabólico y en resistencia a la insulina hay estudios súper prometedores de el control de los niveles de insulina altos con el ayuno intermitente. Ojo, tiene que ser bien hecho, bien diseñado, porque el ayuno intermitente no es que yo voy a dejar de comer o que cuando tengo la ventana de comer me voy a atravesar cualquier cosa. No,
Es una propuesta terapéutica que incluso para personas con resistencia a la insulina está funcionando súper bien. Hay grupos haciendo investigaciones muy buenas. Yo tengo pacientes que les está yendo muy bien, pero se monta un ayuno intermitente bien hecho. Un ayuno de 16 horas con una ventana de 8, donde en esas 8 horas le demos al cuerpo los nutrientes necesarios para estar sano. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una ventana de 16 horas se disminuye la estimulación de la insulina baja, tengo menos apetito y con la insulina baja tengo más posibilidades de comenzar a mover grasa y comenzar a quemar más tejido adiposo y utilizar esa grasa para obtener energía. Entonces mejora el apetito, bajan los niveles de insulina, pero ojo, tiene que ser diseñado y acompañado adecuadamente porque no todas las personas con todas las condiciones y en todos los casos se puede utilizar el ayuno. Es una buena estrategia, no es para todo el mundo y tiene que ser manejado por profesionales que tengan idea de cómo voy a utilizar esta estrategia para estar bien. Ok. Alberto Vargas. ¿Cuál me la recomienda? Alberto, no sé si en algún momento hiciste otra pregunta. Ok, porque no entiendo muy bien lo que menciona. ¿Cuál me recomienda? No entiendo, don Alberto, tal vez me vuelve a mandar su pregunta. ¿Qué cantidad de aguacate podemos consumir por día? Nosotros debemos de tener un poco de grasa saludable en cada tiempo de comida. Y 30 gramos de aguacate o media taza de aguacate o una rodaja pequeña nos da esa porción por tiempo de comida. Lo que pasa es que no nos podemos comer un aguacate entero de una sentada, entonces lo importante es la porción. ¿La chía y la linaza molida se preparan justo antes de tomarlas o deben remojarse? Deben de remojarse cuando la vas a usar entera, pero cuando está molida no hay ningún problema. Lo que pasa es que cuando están enteras hay que activar como el mucílago y eso se hace colocándolo en agua. Entonces, entera yo sí recomiendo mojarla y para que te quede el agua como alastosita, pero molida la puedes colocar y no hay necesidad de dejarla más tiempo. Así se lo recomiendo yo a mis pacientes y les va muy bien. Ok, entonces ya contestamos estas preguntas. La verdad que bueno, aquí ya contesté lo de los niveles de azúcar, de insulina, tengo grasa en el hígado, estoy con una muy buena alimentación. ¿Cuánto dura el hígado para estar libre de grasa? Realmente es un proceso variable de persona a persona. Yo normalmente veo cambios importantes de pasar de una esteatosis hepática severa a una moderada, a una leve. Cada 6 meses se hace el ultrasonido y va comenzando a ver unos cambios bastante buenos y he tenido pacientes que en un periodo de 1 año han logrado limpiar el hígado, pero pues obviamente hay que quitar licor, hay que meter fibra, hay que revisar si realmente los carbohidratos que estoy utilizando son los saludables en las cantidades adecuadas y hay que revisar y chequear qué está pasando, porque si se están haciendo esfuerzos y el hígado no se limpia, a veces no hemos logrado controlar tanto los niveles de insulina a pesar de los cambios, de pronto tenemos una poca masa muscular, de pronto el ejercicio no está siendo suficiente y puede haber algunas otras alteraciones que puedan estar dando ese problema. Aquí me están haciendo otras preguntas. Flor, ¿se repetirá este live? Este live lo voy a estar subiendo esta semana a mi canal de YouTube. Los live que estoy haciendo en Facebook están quedando en mi canal de YouTube y también igual quedan aquí en mi plataforma de Facebook, entonces lo pueden buscar ahí. ¿Cómo se llama el examen para ver si tengo resistencia a la insulina? Realmente para saber si uno tiene resistencia a la insulina podemos utilizar la glucosa y la insulina en ayunas para calcular un índice, eso lo calculamos los médicos. Pero para estar totalmente seguro, uno hace una curva de insulina, una glucosa en ayunas, una insulina en ayunas, se da una carga de dextrosa de 75 gramos y se chequean niveles de insulina 2 horas después.
Lo que sí sería muy interesante es que estos exámenes los recetara el doctor de ustedes de cabecera para que puedan ser interpretados adecuadamente y se puedan tomar las medidas necesarias en caso de que algo salga alterado y no se queden así como medio en el aire teniendo un examen alterado pero no sabiendo mucho qué vamos a hacer con él. Bueno, chicos bellos, yo deseo que descansen, les agradezco muchísimo, espero que este tema les haya abierto una óptica diferente. Recuerden que necesitamos ser personas con condiciones de salud que nos inspiren y nos animen a dedicarnos más tiempo a cuidarnos. Recordemos que muchas veces las condiciones de salud son chilladas del cuerpo, de que no andamos bien ni emocionalmente y tampoco estamos bien en la forma como nos estamos cuidando, así que animémonos a invertir en tiempo en nosotros mismos, que no nos bajen las llantas las condiciones de salud. Recuerden que no somos personas enfermas, sino personas con enfermedades. Recuerden que necesitamos tener una conciencia diferente para poder hacer cambios. Recuerden que no nos podemos seguir dejando robar la conciencia por los hábitos. Quédense con esa frase que a mí me gustó muchísimo. Y pues bueno, les agradezco su compañía, su presencia, de verdad que me quedo súper contenta. Espero que el tema les haya gustado y estaremos platicando de otros temas. Les tengo una sorpresa para el próximo miércoles. Así que nos veremos, ahí les estaré diciendo, el live va a ser en Instagram, pero pues bueno, siempre veo cómo compartirlos en las plataformas y les mando un gran abrazo, descansen, cuídense mucho, actívense con el cuidado personal y descansen, que estén bien, bye bye.